Bien, estamos en otro encuentro de la iglesia en casa, seguimos aprendiendo la palabra de Dios y avanzando sobre la vida del Señor Jesús, conociéndole, y vamos a conocer un poco más acerca de él. En el último encuentro pensábamos en aquello que llena nuestra vida, y nos dimos cuenta que lo que llena nuestra vida es nuestra relación con Dios. Hoy vamos a pensar en el tipo de relación que tenemos con Dios. Por eso el título del mensaje es Mi cercanía a Jesús. Porque las relaciones muchas veces se basan en lo próximo que estamos a las personas o no. Y en eso tenemos que reflexionar. En nuestra vida cotidiana, ¿cuál sería la relación de mayor cercanía que tenemos las personas? Y la respuesta es la familia. Son los más cercanos, siempre cuando pensamos en las personas más próximas, en primer lugar, son ellos. Después aparecen los amigos y otras relaciones se van sumando e incorporando. Pero en el primer transcurso de nuestra vida son los vínculos con nuestra familia los que sustentan nuestro crecimiento. La porción bíblica de hoy se relaciona justamente con la familia de Jesús, con su madre y con sus hermanos. Obvio que son los hermanos que tuvo después María junto con José, ¿sí? Ellos son los hermanos de Jesús, porque Jesús fue el primogénito, el Hijo de Dios, que nació de forma virginal y milagrosa de María, pero luego José y María tuvieron otros hermanos según el registro bíblico e histórico. Veamos el contexto en el cual seguimos en un día intenso que se describe en la vida de Jesucristo en la palabra de Dios. Comenzamos unos días y nos va a llevar hasta principios de septiembre. Comenzó en casa de alguno de los discípulos, ¿sí? Donde se llenó de gente. Luego liberó a un hombre endemoniado que era ciego y sordo. Esto hizo que se enfrente al pensamiento acusatorio que tenían otras personas diciendo que él era el hijo del diablo. Reveló luego lo que había en el corazón de la generación de aquel entonces que demandaba señal, pero que no buscaba a Dios. Y vamos ahora a comenzar con la lectura. Dice Marcos 3, 19, 21. Hoy vamos a combinar lecturas de Marcos, Mateo y Lucas. Y dice así: y vinieron a casa, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Me sorprende que hayan ido a casa. Era el lugar donde estaban reunidos. Nosotros acostumbramos a reunirnos en los templos, exceptuando ahora que la pandemia nos ha llevado a estar en nuestros hogares. Pero en los tiempos de Jesús, Jesús frecuentó las sinagogas, pero también frecuentaba reunirse en casa. ¿Y a dónde fue la gente? Justamente a ese lugar de reunión, a la casa. Podemos preguntarnos entonces cuál era el rol de las casas en la expansión del reino de Dios. Y la realidad es que fue un rol muy importante, no solamente en los tiempos de Jesús, sino también en los tiempos de los hechos de los apóstoles. En las casas, la iglesia primitiva se reunía. Por eso la iglesia en casa no es una cuestión nueva, no es una cuestión de pandemia, es algo que ya cruzó el plan de Dios y que puede ser que hoy nos desafíe a seguir pensando en el rol de nuestras casas porque Dios nos ha llevado a reunirnos allí. ¿Cuál era el rol que cumplían nuestras casas antes de la pandemia? Evidentemente, tenemos que reconocer que el cuerpo de Cristo, la iglesia, se reunía más en los templos que en las casas. Y por ahí tenemos que recuperar este rol de las casas, el cual es tan importante, y el cual Dios nos puso hoy ahí. Y nos lleva a reflexionarnos, a reflexionar acerca de cómo vamos a seguir cuando todo esto termine. ¿Qué preguntas nos deja la pandemia al respecto? Tenemos que orar a Dios y preguntarnos cuál es el propósito que Él tiene en todo lo que estamos viviendo hoy. Y preguntarnos también qué pasará cuando esto termine. Y si volveremos a hacer las cosas de la misma forma. Porque a veces está el anhelo de decir, bueno, cuando esto termine va a ser todo igual. No, no va a ser todo igual. Y evidentemente estamos desafiados a pensar cuál será la nueva forma de llevar adelante el mensaje de Dios en esta época. Dice también que la gente se agolpó en ese lugar, se llenó la casa de personas. Así como el Señor frecuentó los templos en aquel entonces, también pasó tiempo en casa, desarrollando el ministerio que Dios le dio. Y agrega Marcos, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿Qué fue lo que oyeron los suyos? Lo que veíamos en el versículo anterior,
que ellos, de tanta gente que había, ni aún podían comer pan. Y esto a María y a la familia, a los hermanos de Jesús, les generó cierta preocupación, principalmente a María, la madre, ¿sí?, quien velaba y cuidaba por él. Pensaba que no tenía tiempo para sentarse a comer, de tanto que estaba haciendo. Este era el conflicto que los llevó a decir: está fuera de sí. Y es una expresión particular, fuerte, diciendo: no tiene dominio, se le fueron las cosas de las manos. Pero ¿podemos pensar que esto es así? La realidad no. A Jesús no se le fue nada de las manos. Pero evidentemente generó en su familia la preocupación que nos llevó a tomar las decisiones que hoy veremos. ¿Quiénes decían esto? Su familia. Jesús estaba dejando de lado al menos 3 cosas cuando comenzó su ministerio. Dejó de lado la seguridad, que le daba un trabajo seguro. Él era hijo de un carpintero y podría haber seguido el oficio. Dejó de lado el mantenerse a salvo, el estar resguardado en un lugar. Y dejó de lado también la cuestión del veredicto que recibía. Fue indiferente, porque todo lo que él hacía era puesto en tela de juicio por los líderes religiosos de aquel entonces. Y también generaba preocupación, más allá de que no estaba comiendo en ese momento. Déjeme pensar un momento en una frase que escribió H.G. Wells, escritor de ciencia ficción, muy conocido porque produjo entre ellos la novela La Guerra de los Mundos, que después Orson Welles la llevó a la radio y generó un pánico mundial cuando hablaba al estilo pandemia, diciendo que nos invadía extraterrestres. H.G. Wells tuvo esta expresión: para la mayor parte de la gente, la voz de sus vecinos suena más alto que la voz de Dios. Y si nos ponemos a pensar, no está mal lo que os digo. En esta escena nos encontramos que la voz de las personas más próximas empezó a sonar en aquel lugar y hacía ruido. Y Jesús va a poner en su lugar cuál era la voz que tenía que sonar más alto, más fuerte y a la cual había que prestar atención. Pero preguntémonos, ¿qué tan fuerte suena la voz de Dios en nuestras vidas? De esto se trata el mensaje de hoy, de aprender cómo Jesucristo escuchó la voz de otros, pero también puso en primer lugar la voz de Dios. ¿Qué tan fuerte suena la voz de Dios de nuestros vecinos? ¿Y quiénes pueden ser nuestros vecinos? Las personas más próximas. No solamente el que vive al lado de tu casa, sino puede ser también tus personas que están en tu familia, tus amigos, y el mandato que hay detrás de la voz de ellos. Mi familia, mis amigos y mis líderes pienso que son las personas más próximas a mí. Y muchas veces lo que ellos dicen afectan mis decisiones. Lo que ellos dicen transforma lo que dijeron en un mandato familiar, en un mandato social o en un mandato religioso. Piense bien, se dice algo en la familia, o a veces traemos ciertas ideas familiares que se hacía así porque siempre se hizo así. O lo dicen nuestros amigos, y si lo dicen nuestros amigos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacerlo. O lo dicen nuestros líderes, y si lo dicen ellos, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlos. Y todos estos mandatos puede ser que no estén mal, pero ninguno puede sobreponerse a la voz de Dios, a su mandato. Y eso es lo que Jesús va a poner en juego esta hora. Cuando viene a decirle, ¿sí?, que está fuera de sí, que están preocupados, que está ocupándose mucho de la tarea que Dios le encomendó y no se cuida a sí mismo. O que por ahí, en realidad, los que decían ser los más cercanos, no son los más cercanos. Sigamos con la lectura. Mateo 12:46 agrega, dice: mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Recordemos que llenaban la casa. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Lo interesante es que los más cercanos no estaban cerca. Y a veces pasa esto, que en cuanto al pensamiento que tenemos de Dios, las personas que dicen estar más cerca de Dios a veces no están tan cerca como dicen. Entendamos que era la familia de Jesús. Había también dejado Nazaret, estaba allí. Y muy probablemente podían estar cerca, pero por ahí decidieron en este momento no estar tan cerca. Y quedaron un poco más alejados.
¿Cómo medimos la cercanía a Cristo? ¿Quiénes son los que se encuentran más cerca de Cristo? Frene y piénselo. Generalmente decimos que los que se encuentran más cerca de Cristo son nuestros líderes religiosos. Este mismo conflicto tuvieron también los discípulos. Porque uno diría, bueno, la familia de Jesús son los que están más cerca. Pero miren lo que pasó con los discípulos. Mateo 16, 22 y 23. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, recuerda que Jesús había dicho que tenía que enfrentar la cruz, ¿sí? Y ser lastimado por el pecado de todos nosotros. Y Pedro le dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones la mirada en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Es decir, no solo la familia de Jesús en algún momento estuvo distante, sino los discípulos también. Pero, ¿cuál fue el punto en el cual Jesús le señaló por cuál estaba equivocándose? No porque estuviera lejano, sino porque su mirada estaba mal puesta. Entonces empecemos a sacar algunas conclusiones. La cercanía a Dios no se mide por la posición que tenemos. Como así Jesús dijo que su familia, ¿sí? En ese momento mostró que no estaba cerca, realmente y los discípulos estando cerca tampoco estaban cerca. A veces pensamos que las posiciones que ocupamos, ser discípulo, ser líder, estar dentro de una familia cristiana, nos dan la categoría de estar cerca de Dios. Esto es una mentira. La madre y los hermanos eran cercanos a Cristo, pero estaban lejos. Pedro era cercano al Señor entre los discípulos, caminaba con él, pero Jesús muestra que estaba lejos. Número 2, la cercanía a Dios se mide por dónde tenemos puesta la mirada. Y esto es lo que le dice Jesús a Pedro, que se estaba equivocando porque la causa era, no estaba mirando las cosas de arriba. Y acá es una gran verdad, porque a veces puede ser que aparezca alguien que decimos nosotros que está lejos de Dios, pero su mirada está puesta arriba y está más cerca de lo que pensamos. Y esto es para considerar. Mira lo que dice Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O como podemos ver en otra versión, el versículo 2, ¿qué significa esto de poner la mira en las cosas de arriba que le dijo Jesús a Pedro? Ocupad vuestra mente con pensamientos que se concentren en las cosas de arriba, en lugar de las de la tierra. El otro día hablábamos acerca de este punto que nos lleva a considerar la importancia de que ocupamos nuestro pensamiento. Y acá es que nuestra vida, ¿sí? Si está vacía, se puede llenar de cosas que no son buenas. Así como también nuestra mente vacía no funciona bien. Nuestra mente tiene que estar ocupada en el pensamiento del cielo. Por eso tenemos que volver a preguntarnos si la voz de Dios es un mandato, porque si nuestra vida no se llena de su voz, se llenará de otras voces, de otros mandatos, que por ahí no tienen nada que ver con lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué lugar ocupa la voz de Dios en nuestras mentes y pensamientos? ¿Está la voz de Dios por encima de las otras voces en nuestras vidas? Continuemos con la lectura. Y allí Jesús dice, en el versículo 48 de Mateo 12, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? En tono de pregunta, como llevando a la reflexión. ¿Quiénes son los más cercanos a Cristo? ¿Acaso nosotros estamos teniendo esa pregunta hoy? Y dijo, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, o como dice Mateo, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y se rompió toda la paradoja porque dijo, los que están aquí son los cercanos, no ellos que están afuera. Destaquemos la forma de hablar del Señor. Fue una forma donde hubo una mirada y un gesto, lo cual nos lleva a pensar la importancia de la comunicación de él de las cosas. Porque no solamente lanzó una condena, porque no hizo eso. Lo que fue, lanzó un mensaje, ¿sí?, de corrección con amor. Miró, extendió su mano. No estaba lastimando a su familia, sino estaba indicándoles que ellos no estaban en el lugar que tenían que estar. Estaba mostrando que los que estaban allí eran los cercanos y que el lugar de ellos también debía ser ahí, pero se habían ido a otro lugar. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Lo hizo mirando los ojos, extendiendo su mano, dando una muestra de amor, no una muestra de condenación.
Esta es una forma de hablar estimulante. Y verdaderamente lo fue. No estaba criticando, estaba señalando el camino correcto. A su familia y a los presentes allí. ¿Por qué digo esto? Porque es muy común que las correcciones, cuando las hacen las personas, se llenan de crítica y juicio, y no de estímulo. Y también tenemos que aprender esa forma de Jesús. Santiago, que es uno de los hermanos de Jesús, que estaba en aquel lugar muy probablemente, no escribe la epístola universal. Y evidentemente fue marcado por esto, y creo que a partir de aquí empezó a caminar y a estar dentro de los cercanos, siendo aún familia. Y en la carta de Santiago, donde hay 56 mandatos, muchas correcciones para la iglesia, él termina poniendo en cuenta la misma forma de hablar de Cristo. Y lo vemos en el capítulo 2, en los versículos 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y aquí tenemos una gran verdad a considerar. La importancia de que Dios nos lleva a que hablemos de una manera de ser juzgados por la ley de la libertad, con misericordia, que es lo que genera la transformación en la vida de las personas y en nuestras vidas también. Evidentemente las palabras dichas por Jesús aquel día, ¿sí?, fueron muy especiales, aunque eran difíciles, y estuvieron llenas de misericordia. Y concluye diciendo esto el Maestro: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre y mi padre. ¿Quiénes son los más cercanos a Cristo? Los que hacen la voluntad de Dios. Y cualquiera puede hacer eso. Cualquiera puede convertirse en alguien cercano a Cristo. No importa la posición. Por lo cual podemos poner en idea, decir, ¿y si un líder no hace la voluntad de Dios, está cerca? No. Esto lo dijo el Señor. ¿Y si una persona que lleva años en la iglesia no hace la voluntad de Dios, está cerca de Dios? No. Porque lo que nos da cercanía no es ni el tiempo ni la posición. Es convertirnos en alguien que haga la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué cualquiera? Porque Dios no considera que esto es algo para un grupo de personas. No es que las personas que llevan mucho tiempo en la iglesia están por encima de otros para Dios. Ellos no están más cerca por eso. Sí están más cerca si es que caminan con Cristo, hacen su voluntad. Y esto tenemos que aprendernos todos, desde el nuevo hasta el último. No los que lideran la iglesia por estar liderando están más cerca de Dios, sino aquellos que hacen su voluntad. Si están liderando y hacen su voluntad, obvio están cerca de Dios. Cristo lo dijo. Pero no tenemos que confiarnos de las posiciones. O aquellos que están en actividad, que realizan ministerio, no por eso están más cerca de Dios, sino que uno está cerca de Dios cuando hace su voluntad. No siempre ocurre eso que recién nos preguntábamos. ¿Por qué? Porque la enseñanza te dice que la cercanía a Dios no se mide por los años que tenemos en la iglesia o en el servicio que podemos tener. Esto nos lleva a pensar, ¿estoy siguiendo la voz de Dios? ¿Cuál es el mandato que reina en mi corazón y en mi mente? ¿Estás un mandato hace cualquier otro mandato? ¿Y en qué consiste esto de hacer la voluntad de Dios? Y en Lucas 8:21 queda expreso en otras palabras, en la misma situación. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Qué voz estoy escuchando hoy? ¿Cuál mandato está primero? Juan 15:14 nos recuerda la palabra del Señor, donde describe otra situación de cercanía, no la familiar, sino la amistad. Y pone el mismo principio. Una persona es amiga de Cristo cuando hace lo que Él manda. Hacer la voluntad de Dios es lo que marca nuestra cercanía. Por eso, la enseñanza 4:10, la cercanía a Dios se mide por la obediencia a su voz, por encima de cualquier otra voz. Este es un buen tiempo para poner a prueba todo lo que escuchamos y distinguir si en nuestra vida realmente, ¿sí?, la voz que escuchamos es primero la de Dios, y si están siendo otros mandatos, correrlos, para poner especial atención a lo que Dios nos manda. La película de esta semana que recomendamos es El poder de la cruz. Luego les compartiremos para que puedan verla, ¿sí?, y podamos seguir reflexionando acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en este tiempo. Les dejamos un saludo, les deseamos que Dios les bendiga y esperamos vernos pronto en el próximo encuentro. Chau, chau.